Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo Muy está? bien. Bien, todo bien. Bien, entonces, ¿qué? ¿Qué andábamos? En funciones, ¿no? Nos tenemos que hacer expertos en funciones. Entonces, ahí están. Entonces, cualquier cosa, si no se ve, me hablan, ¿no? Me dicen. Muy Sí, bien, profe. entonces, estábamos con... Ustedes dijeron que se veía mejor en esta opción, ¿no? ¿Vale? ¿Ahí se alcanza a ver todo? Sí, profe, sí se alcanza a ver. Muy bien, entonces, lo que les había dicho, digo, nada más para... Ya tenemos que entonces lo único que nos hace falta es dar una regla de correspondencia, ¿no? Que es lo que regularmente se va a hacer de aquí en adelante. Entonces, simplemente vamos a hablar de una regla de correspondencia y esa regla de correspondencia es la que nos va a marcar la función. Nosotros ya vamos a estar trabajando o inconscientemente, o bueno, no tan inconscientemente, pero más o menos inconscientemente vamos a pensar que las funciones siempre van a ser parejas ordenadas, donde el primer elemento pertenece a un conjunto que le vamos a llamar como dominio, en el sentido usual, en el sentido que es una relación. Entonces tenemos un dominio de la relación, que en este caso es una función, el rango de la relación, ¿no? El rango de la función, ¿vale? El segundo elemento pertenece a este último conjunto. Entonces, la idea, pues, tomar un gis, que ya no tengo allá. La idea, pues, va a ser justamente el ejemplo que nos quedamos ayer, creo que era el 7, ¿no? No sé si el 7 lo vimos o vimos el 6, ¿no? Creo que era el último ejemplo que vimos. El último fue el 7. Ok, entonces va el 8. ¿Vale? Entonces, vamos a considerar un conjunto. Y aquí de una vez les digo algunas cosas acerca de esto de aquí. Tenemos X un conjunto y entonces vamos a definir una función f que va a estar definido del conjunto potencia de X. ¿Sí se acuerdan quién es el conjunto potencia? Es el conjunto de todos los subconjuntos. Este conjunto va a tener conjuntos tal que A es un subconjunto de X. Perdón, profe, ¿qué dice hasta arriba? Lo de un conjunto. O sea, X, un conjunto, Gracias. lo tapa, ¿no? Esta cosa, ¿no? Que es el problema de este modo. Déjenme ver si le puedo. No, ningún display va a eliminar ese. Lo puedo poner un poquitín arriba, ¿no? Así estaría bien, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo corregir. Lo hago así. Y ahora levanto la patita de aquí atrás, enfrente. Por ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí ya creo que se queda por encima, ¿no? Del pizarrón. Sí.
Ahí Ya, está. sí. Ahora sí, aparece ya que está en tripié y que no sé qué cosas hace esta cosa, el GIS. Oh, he perdido mi GIS. Y sí aquí está, ya lo encontré. Muy bien, entonces tengo X, entonces el conjunto potencia, recordamos que son todos los subconjuntos, o todos los conjuntos que son subconjuntos de X. Entonces, esta función va a ir del conjunto potencia en el conjunto potencia. Y lo único que les tengo que decir aquí, digo, este lo voy a borrar. Es el conjunto potencia, ¿no? Este sí ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, lo único que le tengo que decir es que le hace a cada subconjunto. Si tomo un conjunto aquí, o un elemento en este conjunto, bajo la función, lo que va a hacer, en lugar de que le ponga f de x aquí, voy a poner quién es la regla de correspondencia. Es justamente x menos a. ¿Sale? Y entonces aquí les digo de una vez, o me conviene hablarles de esta notación. Cuando vimos las leyes de Morgan, ¿se acuerdan? Cuando vimos las leyes de Morgan, vimos una cosa así. Veíamos que x menos la A unión B era igual a x menos A intersección x menos B. ¿Cierto? Y la otra era con la intersección. X menos A intersección B era igual a X menos A unión X menos B. ¿Vale? Así estaban las leyes de Morgan. Y entonces yo en un momento, bueno, les dije, porque alguien me preguntó, no, pero es que los complementos y es que esas vienen no sé qué. Entonces, de una vez ahorita me conviene decirles una notación que vamos a estar utilizando para este de aquí. Si estamos trabajando con un conjunto X, que en esas palabras sería como el total, el conjunto donde estoy trabajando, que en general ustedes van a estar trabajando, por ejemplo, en R, o en R2, o en Rn, o en el conjunto o en el espacio de muestras, o en el espacio muestral, ¿no? Por ejemplo, en probabilidad, cosas así. Regularmente se va a hacer el conjunto, de donde van a estar tomando todos los posibles subconjuntos, ¿sale? Entonces, para facilitar un poco eso, regularmente esto se denota, en lugar de ponerle como x menos a, se le llama a complemento, ¿sale? Esa sería como la notación. A complemento, o el complemento de A, es justamente X. A X, quítale el conjunto A. ¿Sale? Eso, entonces, las leyes de Morgan se ve de una forma muy elegante. Porque entonces, el lado izquierdo, por ejemplo, en esta primera parte, se representaría simplemente como A unión B complemento. ¿Sale? Y lo que me está diciendo es que A unión B complemento es igual a complemento intersección B complemento. ¿Sale? Se ve más elegante y es creo que más fácil recordar. En la segunda opción se ve como A intersección B complemento es justamente A complemento unión B complemento. ¿Vale? Que es mucho más fácil de recordar. ¿Vale? ¿Hasta ahí dudas? Bien. Entonces, la observación, bueno, el ejemplo dice que este conjunto, digo, ya voy a estar utilizando el A complemento, ¿no? Dado que ya tengo un conjunto como universo,
Entonces, pues esto de aquí es que es x menos a, yo lo puedo definir o lo puedo representar como a complemento. Esa es la notación que vamos a estar utilizando de aquí en adelante y a la que nos vamos a estar como acostumbrando. Bien, por lo tanto, la afirmación es que esa es una función. ¿Vale? ¿Qué tengo que probar? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Vale? ¿Cómo probamos que esa es función? Probando que todos los elementos bueno, que están en X, bueno, probar que todos los elementos que están en X, diferencia de A unión B, estén ¿Ah? estén en X diferente de A, intersección X diferente de B, ¿no? O en el caso de la función, que todos los elementos de X estén en A y que también estén en X diferencia de A, o A complemento, ¿no? No me equivoco. Sí, yo creo que te equivocas. A ver, ¿alguien más? Yo te explico por qué creo que te equivocas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si se viniera como ejercicio en tu examen, ¿qué harían? Todo elemento de A se relaciona con un elemento de A complemento. Todo elemento de A se relaciona con uno de A complemento. Pues no, digo, Profe, entonces, o sea, la pareja, o sea, habría un par ordenado, ¿no? ajá, Que sería A, A complemento. ok. Ujú. Y entonces tendríamos que demostrar que A, A complemento es igual a, no sé, B, B complemento solo si A es igual a B. Exacto, exactamente, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que ver, dado que esta parte filosófica que les dije la vez pasada, es la primera cosa o la primera observación es ver que en efecto todos los conjuntos aquí, o todos los elementos aquí, en efecto, esto es un conjunto o un elemento aquí. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que notar es que para cada A subconjunto de X, en otras palabras, A elemento del conjunto potencia, para cada elemento del conjunto potencia, es decir, para cada subconjunto de X, se tiene, y esto nosotros ya lo probamos, que X menos A, en efecto, es un subconjunto de X. ¿Sí o no? Nosotros ya probamos que si teníamos un subconjunto de X, entonces X menos A, pues bueno, es un subconjunto de X. Esto si no lo probamos es muy sencillo probar, ¿no? Dado que este conjunto son todos los X que no están en A. Pero entonces siguen siendo un conjunto de X. ¿Pero qué significa que X menos A es un conjunto de X? O, en otras palabras, que A complemento es un subconjunto de X. Estas dos notaciones son equivalentes. Si A complemento es un subconjunto de X, lo que dice que A complemento es un elemento del conjunto potencia. ¿Vale? Es decir, lo que estoy diciendo con esta primera observación es que cada elemento del dominio le corresponde un elemento, o si hay un elemento que es imagen bajo F de A. ¿Vale? Sería la primera. Y la segunda cosa, que es justo la que nos dijeron ahora, es es ver en efecto, déjenme no borrar la función, es ver en efecto que A,
f de A, coma, B, f de B, son elementos de la función, o sea, son parejas ordenadas. Entonces, y A es igual a B, lo que queremos probar con una serie de argumentos lógicos es que entonces f de A, o lo que sería lo mismo, A complemento, tiene que ser igual a B complemento. Eso es justo lo que queremos probar, ¿no? Si tenemos dos parejas, A, F de A y B, F de B, en esta relación, digo, al principio es una relación porque en efecto cumple eso que está allá. Ahora queremos probar qué es función y para saber qué es función necesitamos que esta relación satisfaga la condición de ser una función. Si tengo dos parejas cuya misma entrada primera es la misma, eso implica que la segunda entrada debe de ser la misma. Y la segunda entrada, pues es A complemento, B complemento. Entonces, ahora lo que quiero es que vayamos viendo cuáles son los pasos a seguir para concluir esto que está aquí. Una vez que concluyamos esto, obtenemos que esta regla de correspondencia, en efecto, generaría o genera una función. ¿Bien? ¿Quién dice yo? Entonces tenemos que probar esta desigualdad de conjuntos, ¿no? Y eso, esta igualdad de conjuntos. Y que esa creo que ya la probamos, ¿no? Ya es una proposición que hicimos antes, ¿o no? ¿No será que ya la habíamos probado antes? Cuando vimos las propiedades de la diferencia. Creo que no, profe. ¿Creen que no? Ah, vimos esta. Esta sí la vimos. El inciso D de la proposición de diferencia. Vimos la siguiente. Déjenme borrar aquí, ya sabemos a lo que queremos llegar, ¿no? Bueno, no borro aquí. Déjenme escribirlo aquí arribita, donde está esto. El inciso D, nosotros probamos que si A es un subconjunto de B, y claramente teníamos que A y B eran subconjuntos de X, del total, eso implicaba que el complemento de B, que X menos B, se quedaba contenido en X menos A. Eso lo probamos, ¿no? Del inciso T, cuando vimos las propiedades de diferencia. ¿Sí o no? ¿Ya revisaron sus anotaciones, apuntes? Sí, profe. Entonces, pues ya con eso queda. Como A es igual a B, entonces A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Lo cual implica, por esa parte de allá, que B complemento es un subconjunto de A complemento, por esta, pero también esta implica que A complemento es un subconjunto de B complemento. Pero aquí entonces estoy diciendo que todo elemento de aquí es un elemento de acá y todo elemento de acá es un elemento de aquí, ¿no? Entonces esa es una igualdad de conjuntos. Por lo tanto,
A complemento es igual a B complemento. Es decir, esta cosa, en efecto, es una función. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Profe, ¿Sí? disculpe, yo sí tengo una pequeña duda. ¿Por qué Ajá. deducimos que, dado a que A es un subconjunto de B, ¿por qué esto implica que A complemento eso es un complemento de B complemento? O sea, esto es esto, ¿no? Esto que está aquí, con la notación, es esto. Esto por notación es A complemento y esto es B complemento. Entonces, ¿Te refieres a ¿utilizamos de dónde esta salía esto? proposición? Sí, Ah, ok. sí, por eso la anoté acá. Se la anoté Ok. acá para poderla utilizar, ¿no? Esta ya la probamos. Esta la Sí. probamos justo cuando vimos esta parte de la diferencia, ¿no? Propiedades de la diferencia. Entonces, en efecto, esta solamente la estoy utilizando 2 veces, ¿no? Dado que tengo estas dos cosas y cada una de ellas implica estas dos contenciones, pues y estas dos contenciones implican la igualdad. Ok, muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Entonces, ese es otro ejemplo que quería ver, nada más como para que tengamos claro que, que esto pues es en cierto sentido universal, ¿no? Simplemente te tengo que decir, dar el conjunto en el dominio, te tengo que dar el contradominio, que nosotros ya definimos esto de, bueno, el dominio, el rango, vimos, y lo único que te tengo que decir es una regla de correspondencia. A cada elemento de este conjunto le asocias bajo esta regla de correspondencia, le asocias este elemento acá, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que ver es justo que esto sí define una relación, en el estricto sentido de que cada elemento de aquí, en efecto, está relacionado con un elemento de acá, por eso lo rojo que está de ese lado. Una vez que ya vimos que en efecto todo elemento de acá está relacionado con algún elemento acá, pues entonces sí pasamos a probar que esa relación sí es una función. ¿Sale? Y entonces ahora sí, tomamos la definición de función de lo que ya sabemos que esta es relación. Y la moraleja de esto es que no necesariamente debe ser numérico. ¿Sí? Puede ser cualesquiera cosas. En este caso, pues fueron conjuntos. Pero bien pude haber hecho algún otro ejemplo con alguna otra cosa. Déjenme ver otras funciones. Otra función importante, ya yo creo que como último ejemplo, antes de seguir aprendiendo definiciones y lenguaje de este tipo, es el siguiente. Tenemos sería el ejemplo 9. Consideramos X y Y conjuntos. Y vamos a definir dos funciones. Estas funciones son importantes y se vayan a llamar funciones proyección. ¿Cómo van a estar definidas esas funciones? Bueno, vamos a probar que en efecto son funciones, ¿no? Digo, en realidad es muy sencillo y a lo mejor se queda simplemente como un ejercicio para ustedes. A uno le voy a llamar P sub 1, ¿vale? ¿Va a ir de dónde a dónde? Va a ir de X cruz Y, es decir, del producto cartesiano X cruz Y en el conjunto X. ¿Y cómo va a estar definido? Dado que aquí son parejas ordenadas,
¿sí? Le voy a asociar bajo la función P1 o la regla de correspondencia va a ser simplemente quedarme con el primer elemento. Esa va a ser la proyección sobre la primera entrada, que es regularmente como se lee. Y la proyección sobre la segunda entrada, pues otra vez voy del producto cartesiano X cruz Y, pero ahora sobre la segunda coordenada, sobre el segundo conjunto, sobre el conjunto Y. ¿Cuál es la regla de correspondencia? XY le asocio Y. ¿Sale? Entonces la afirmación es que P1 y P sub 2 son funciones. Y se llaman funciones proyección. ¿Sale? Entonces le vamos a llamar como funciones proyección. Ya casi no se ve, ¿verdad? Déjenme ponerlo por acá porque lo sigo utilizando. Bien. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Qué es lo que dice al inicio hasta abajo en el primer... ¿Es un AF o es un... Ahí? Sí. Es de afirmación. Ok, gracias. De nada. Entonces P1 y P2 son funciones y a esas funciones las vamos a llamar funciones proyección. ¿Vale? Bien. Pues ese es el último ejemplo y ese sí se los dejo para que lo revisen ustedes, ¿no? Para que vean si están entendiendo cómo probar que algo en efecto es una función. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Nosotros recordamos, digo, en la parte de relaciones, dado un conjunto, dado una relación, tomábamos cualquier subconjunto del dominio y entonces podíamos definir un nuevo subconjunto del rango que era la imagen bajo F del conjunto A. ¿Sale? Entonces, en efecto, en el caso de funciones, vamos a conservar las mismas notaciones. Conservamos las mismas notaciones. ¿Cuáles son esas notaciones? El dominio de F, el rango de F, el campo de F, creo que le había puesto con mayúsculas, ¿no? El dominio, el rango, el campo. Si A es un subconjunto del dominio de la función, entonces también definíamos o sabíamos quién era la imagen de A bajo la relación, ¿no? Entonces aquí en este caso pues es bajo la función. Si B es un subconjunto del rango de F, entonces definíamos la imagen inversa del conjunto B, ¿no? La imagen inversa del conjunto B bajo F. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿quién es cada cosa? ¿Quién me dice? Digo, las definiciones son exactamente las mismas, ¿no? El dominio son los elementos que son las primeras entradas, ¿no? Estas son las segundas entradas, esta es la unión de estos dos. Digo, ese si quieren, yo se los doy. Este es el dominio de F, unión
el rango de F. ¿Sale? Ahí está. Uno menos. Los otros. ¿Quién es este? A ver, sin revisar sus apuntes. ¿Quién es el dominio de la función? X. No. ¿Quién es X? Aquí no hay X. Allá, esa, ¿no? ¿Eh? Esa, ¿no? Ah, esa. ¿Cuál? Es que me ¿Dónde? basé, estaba pensando en el ejemplo 9, profe, en el ejercicio 9. Ah, no, esto ya. El ejemplo Te 9 paso. ya quedó atrás. Entonces es A, ¿no? ¿Cuál A? No. Tengo una función que es. ¿No una era el relación, rango ¿no? o algo así? No, el rango está aquí abajo, ¿sí? Este es un conjunto, ¿no? Sí. ¿Qué X, colección coma hay? Y, ¿no? ¿Cómo? X, coma Y, ¿no? O son las X, pues. Son las X, ajá. Ah, ok. Entonces Entonces, aquí son voy a coleccionar, ¿qué? ¿Los qué? todas las X Los X, que tales que estén en el... existe X, Y en la función. ¿Ah? Aquí colecciono los X, tales que existe una pareja X, Y que está en la función. Este es X. Aquí colecciono las primeras entradas. Aquí, Las Y que existen en X, Y de la función. ¿sale? Aquí colecciono las Y, tales que existe una pareja, tal que Y es segunda entrada de esa pareja o segundo elemento. Aquí ya les ayudé, ¿no? Ya había dicho, ¿no? El campo es el mismo, es la unión del dominio con el rango. Entonces, luego, si tengo A un subconjunto del dominio, entonces, ¿quién es f de A? Son todas las X que estén en A. ¿No? Pues son como la otra pareja, ¿no? De las A que estén en A. De todas las parejas que estén en la función, ¿no? Ajá. Todas las Son A que todos estén los... en A, que estén contenidas en X, ¿no? No. No, bueno, o sea, yo digo que son como todas las, o sea, más bien serían como todas las B, tal que existe A, B en la función. Ajá. Y Sería al revés. no, está bien. Te falta nada más el y. Digo, porque ahí no estoy utilizando nada con respecto a, ¿no? Ah, bueno, y que A está en A. Exacto, ¿no? Déjenme ponerlo acá con... Aquí es I. A está en A. ¿Vale? Ese es el conjunto imagen, ¿no? La imagen de A bajo F. ¿No? La imagen del conjunto A bajo la función F son todos los B's. Aquí le puedo agregar, son los B's en el rango de F, ¿no? Es la colección de las segundas entradas, tal es que la pareja A, B está en F y A está en A. ¿Quién es la imagen inversa del conjunto B? Creo que voy a estar equivocado, pero no es casi lo mismo. Pero, o sea, es casi como copiar la misma de F de A, pero en vez de que termine que A pertenece a A, sería A pertenece a B, ¿no? Pero estoy coleccionando igual cosas del rango. Bueno, hasta ahí llegué. ¿No? Entonces, ahora lo que voy a coleccionar son los A's, ¿no? Para seguir con la anotación de la imagen. Son los A's ahora en el dominio de la función.
tal es que existe la pareja A, B en la función y el B está en B. ¿Vale? Si se alcanza a ver ese B está en B o está ya muy, muy apretado. Ah, ya se ve muy apretado. Déjenme ponerlo abajo. Y B está en B. ¿Vale? Son las dos condiciones que debemos de tener. Ahora, la imagen inversa son elementos del dominio. ¿Vale? Entonces, pues ya tenemos el lenguaje adecuado para poder continuar con ¿cuánto falta? 3 minutos, ¿no? Para seguir continuando, para continuar con con esta parte de funciones, ¿no? Ya empezar a ver qué onda con ellas. La primera proposición que vamos a probar es es una proposición con 6 incisos, ¿no? Entonces ahorita la escribimos. Bueno, vamos a usar la magia de que pueden sacarle foto. A ver. Se ve borroso, profe. Ahí voy. Permítanme. Si le pone la mano entre la cámara. Ah, no, ya está agarrando, ya está. Ay. Es que esta es tecnología más avanzada. Ahí ¿Es se el ve, ¿no? ejercicio 4.34 o cuál de todos? Teorema, ¿no? Ah, ok. Teorema y son todos esos incisos. A ver si alguien Todos le puede 4 tomar incisos, foto. ¿no? Profe, ¿lo podría bajar poquito porque las señales de la cámara lo tapan? Sí, va. Está difícil, ¿eh? Yo pensé que estaba más fácil. Yo creo que es más fácil escribirlo. ¿Ahí se ve? Se ve borroso. Ya, ahí quedó perfecto, No, profe. sí. Esta, ¿no? Listo, profe, gracias. Vale, ahí está. Entonces, y ahora se ve borroso, ¿ya ven? La tecnología está. Este enfoque no es automático. Ahí está. ¿Sale? Entonces ya tenemos ahora sí el enunciado, ¿no? Ya lo tienen ustedes, digo, para no gastar tiempo en eso, porque ya me hubiera gastado mucho tiempo en escribir eso. Entonces nos reconectamos y y empezamos a la prueba de ¿no?